Está con nosotros Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Buenas noches, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te ha sorprendido Powell? ¿Le ha sorprendido al inversor Jerome Powell? Bueno, yo he apuntado varias cosas que al menos a mí me... Varias perlas, ¿no? Sí, desde luego, perlitas. Tales como estamos ante una política fiscal insostenible en su desarrollo. ¿Hola? O sea, la propia Reserva Federal está hablando de que la política fiscal, el camino que sigue la política fiscal no es sostenible, que nadie ha hablado en ningún momento de bajadas durante el curso de este año. Necesitamos, bueno, la pausa non-skippable, ¿no? Como los anuncios, ¿no? Exacto. Pausa non-skippable. Hay un poco de... yo creo que esta es la reunión con más batiburrillo que hemos visto de las últimas reuniones, porque hay una mezcla de muchísimas cosas. Estamos hablando de que en los últimos 2 años la Reserva Federal ha dicho también se ha equivocado en todas sus previsiones con respecto a la inflación. Oiga, esto es una cosa muy seria. Y usted está hablando, por otra parte, de hacer una serie de pronósticos de los cuales ni ustedes mismos se fían. Es que ya partiendo de esta base lo tenemos muy complicado. Si lo que estamos anunciando es que no hay manera de saber qué es lo que va a suceder y que vamos a seguir ese data a data, creo que, bueno, se nos complican bastante las cosas. Como decía, muchas perlitas en esta reunión, muchas cosas distintas que seguir y la verdad es que, bueno, pues viendo el mercado arriba y abajo con un movimiento constante, pues porque le pasa un poco lo que me pasa a mí. Yo creo que estamos un poco atónitos viendo cómo se contradicen de una declaración a otra, cómo se mueven el mercado de una declaración a otra. Os voy a poner el gráfico del S&P directamente en pantalla para que podáis ver. Este es el impulso de subida, corrección, vuelta a subir, vuelta a bajar. Bueno, lo que nos sucede es que estamos un poco todos esperando a ver finalmente... Atónitos, ¿no? Claro, es que estamos atónitos. Es que... Todo viendo lo que comentaba yo antes, Echeverry, que hay 2 miembros de la FED que piden 3 subidas de tipos todavía. Y uno de ellos, uno más, el tercero, pide 100 puntos básicos de subida. Que es como, ¿pero de dónde los han sacado a estos? Correcto. Esto teniendo a Powell, mientras que él dice que, claro, que todavía no se han visto los efectos a medio y largo plazo de todo el trabajo que llevan realizando el último año y que, claro, lógicamente hay que tener en cuenta también el endurecimiento de la política de concedimiento de préstamos. Hola, no sé para qué lado mirar. Es que unos dicen una cosa, los otros otra, meten un montón de frases distintas. Bueno, y a la vez Echeverry nos dice que sigue pensando que hay un camino para devolver la inflación al 2% de no landing y sin romper además el empleo. Vamos, la cuadratura del círculo. Vamos, que Biden le hace un monumento. Biden y toda la escuela monetaria moderna, ¿no? Total. A mí me hace mucha gracia toda la previsión que tienen con respecto a ese no landing, a esa situación en la que vemos. Yo os he marcado un poco la diferencia entre el oro, el S&P y el VIX. Es que claro, si vemos este gráfico así, que yo entiendo que desde casa puede ser un poco batiburrillo, fijarnos en este movimiento, la parte de arriba sería el movimiento del S&P, la parte de abajo sería el oro y la parte de abajo sería el VIX. O sea, el VIX está por allí abajo. Que no languidece, ¿no? Este sí que ha hecho landing, pero bien. Este se ha parado, están arreglando los motores y no se sabe qué pasa. El problema es que cuando se para el VIX tan abajo, luego levanta el vuelo y este tipo de movimientos suelen ser muy potentes. Lo cierto es que volvemos un poco a la misma que comentábamos ayer, ¿no? Con esta situación, si le vamos a ver el crudo y vamos directamente a ver el Brent, que quizá es el exponente más claro, vamos a quitar todas las comparativas para haceroslo más fácil, veremos que de nuevo tenemos al crudo otra vez cayendo. En el día de ayer, subiendo todo el día, toca ese 75.31 y otra vez todo el día cayendo. En definitiva, lo que estamos viendo es que no hay convicción para esta demanda de tantísimas albricias y alegrías que vemos en los mercados. En el crudo no se refleja. Hablábamos de la supply chain que estaba comentando justamente Powell, que quedaba
todavía bastante que arreglar de esa cadena de suministros para todos los bienes y servicios que no estaba del todo arreglada. Bueno, si quieren arreglarla y no hay demanda en crudo, significa que no hay demanda en el resto. Por lo que hay componente deflacionario. O que hay componente o las dos cosas, de hecho, que es prácticamente la situación en la que estamos todos los analistas intentando dirimir qué es lo que pasa. Yo creo que de una reunión muy confusa a mi modo de ver, y con mensajes totalmente opuestos que a mí personalmente me tienen bastante desconcertado, la verdad. No me extraña, pero con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Mercado que rompe la racha alcista o mercado que titubea en la jornada pero que sigue con el componente alcista que hemos visto que ahora ya sí tenía de una manera clara desde octubre del año pasado? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ver esa previsión que tenemos aquí en la plata. Ya sabéis que la plata yo siempre la tomo como una especie de indicador adelantado por ese múltiplo inferior que tiene en su cotización el precio. El número de monedas que vale la plata es más pequeño que el número de monedas que vale el oro y por tanto hace siempre esos movimientos entre 2 y 3 veces más amplios que el oro. Vamos a ver un poco este último impulso. Si me hablas de qué hacemos ahora mismo, bueno, vamos a vigilar lo que nos queda ahora mismo, porque ante esta confusión es imposible disparar hacia un lado o hacia el otro, porque le vamos a dar a la suegra al final. Lo que creo que tenemos que hacer es vigilar qué es lo que hace el mercado. Y para eso nos fijaremos en la plata, nos fijaremos en lo que comentábamos antes, en este índice del Vanguard FTSE All World UCITS. Vamos a prestar mucha atención a este ETF que nos va a ayudar bastante a entender cómo se está comportando el crecimiento a nivel global. A partir de ahí vamos a echar un vistazo atrás, lo podemos ver en diferentes temporalidades. Yo creo que la parte de un día es donde mejor vamos a poder asistir un poco a este movimiento y como vemos sigue habiendo alegrías, sigue impulsándose. No seamos más listos que el mercado, intentemos respetar lo que nos dicen los precios y los gráficos, que al fin y al cabo lo reflejan todo, a pesar de que yo soy, como bien sabes, bastante proclive al análisis fundamental. Es cierto que el precio se refleja todo y aquí estamos viendo toda esta alegría en tantísimos segmentos, la estamos viendo de manera muy clara. Volvemos a lo que decimos siempre, fijémonos también en lo que nos pilla lejos, el TASI, ese índice saudí rompiendo, hoy sí, lo comentábamos ayer, aún parece que no rompe esta zona de máximos. Finalmente, hoy está traspasándola con fuerza, como se hacen este tipo de rupturas. Lo más probable es que haga un apoyo y continúe siguiendo por estructura técnica. No sabemos qué es lo que va a pasar, como no lo sabe nadie. Pero prestemos mucha atención. Por eso decía, con la escopeta cargada, viendo un poquito cuáles son los movimientos, porque en principio todo apunta al alza, exceptuando el crudo, que a mí me sigue preocupando mucho ese descenso del precio. Justo te iba a preguntar por el petróleo, porque si el petróleo está jugando a recesión, el movimiento de que al menos haya una subida más de tipos de interés, o 3 según el salvaje que encuentres por en medio, nos lleva a una recesión mucho peor para el precio del petróleo, significa una caída importante. Y lo tenemos hoy otra vez cayendo en el entorno del 1%. Claro, por eso justamente te hablaba del TASI, del Tadawul All Share, porque engloba esas empresas que trabajan con el crudo, engloba muchas de esas empresas que trabajan con el crudo. No podemos saber, el mercado de los hidrocarburos no se compone solamente del crudo pesado, de aquello oscuro que sale de la tierra. Hace falta muchísimos aditivos y hacen falta muchos procesos que distintas empresas trabajan de uno y otro modo. Por eso, cuando no podemos dirimir exactamente qué es lo que le está pasando al precio del crudo, tenemos que intentar separar en partidas. El crudo es solamente el barril, lo que llamaríamos crudo pesado, con un API, con un grado de volatilidad muy bajo. Todo eso, para hacerse combustible, necesita determinados procesos. Algunos procesos llevan a esa parte pesada a bitúmenes, alquitranes y todo este tipo de cosas, y otros lo llevan a APIs muy ligeros, a productos muy volátiles, que son los que se utilizan, por irnos justamente al otro extremo, en la aviación. ¿Vale? Hablaríamos de un grado 54, jet fuel 1, todo este tipo de querosenos que se utilizan. En medio, como no somos expertos en cuál es el proceso completo y qué es lo que se encarece y qué es lo que no, este índice nos puede ayudar mucho a dirimir qué es lo que están viendo las compañías que sí que se dedican a eso.
y que engloba un 60% de compañías dedicadas a esto. Por eso hablo muy a menudo del Tata World Share y me voy muy a menudo a ver también este Sensex en India para ver cuál es desde el otro lado, desde Asia, el movimiento que tiene, la confianza que tiene la parte de Asia, porque la parte de Estados Unidos y la parte de Europa la tenemos muy en la mano, la tenemos muy fácil, pero la parte de Asia la descuidamos bastante más. Por tanto, fuera del circuito del Hang Seng de Hong Kong, que también es muy interesante chequear, podemos visualizar también este Sensex de la India, que como sabes está jugando un papel muy importante. En cualquier caso, importante echar un vistazo siempre a toda la parte, como decíamos, de India. Podemos ver el Hang Seng, a ver si te lo saco en un segundo. En Hong Kong, ¿no? Esto es... Pero fíjate, India que estaba a punto ya de romper también arriba, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Si es que al final lo que sucede ante todo esto, José, es que hay una disparidad importante. Hay una disparidad importante entre lo que está haciendo Occidente y lo que está haciendo Oriente, entre lo que vemos en los mercados, en la renta variable, y lo que está viendo Oriente, y el plan a largo plazo que tiene Oriente. Por eso hay muchas cosas que están subiendo de manera absolutamente incontrolada. Podemos ver el Nasdaq que sigue furiosamente su escalada de una manera absolutamente tremenda, que vamos marcando día a día, lleva ya una subida espectacular y sigue adelante. Y si vamos a ver Nvidia, vamos a ver igualmente esa subida de hoy, que también ha tenido subida importante. Aquí está. Ahí la tenemos, la subida de hoy. Estamos viendo velas en diario y toda esta subida de hoy pues supone nada más y nada menos que una subida del 5,71%. Es que esto en un día. Es decir, que no para. Cuando tenemos un gap tremendo a subidas. Increíble. Entonces, ahí, ¿eh? Claro, es que como estamos desaforados, todo vale. Y es verdad. Y el keynote de Nvidia fue espectacular. Y la inteligencia artificial lo está revolucionando todo. Lo hemos comentado mucho estos días. Pero lo más importante de todo esto es tratar de entender que todo esto no funciona, desafortunadamente, sin petróleo. Para todo esto hace falta petróleo. Hace falta que los hidrocarburos tengan una demanda alta. Y la demanda no lo está siendo. Por tanto, ojo, que hay una trampita importante, aquella trampita que me comentabas ayer, que es posible que estemos ya acabando de meter los últimos paquetes importantes de capital para coger a los inversores más desapercibidos de esta situación, por decirlo de alguna manera. Pero desde luego lo único que podemos hacer es reaccionar al movimiento de mercado, estar muy atentos y trabajar en espacios de tiempo muy cortitos. Ahora mismo no podemos comprar nada y echarnos a dormir diciendo, bueno, Nvidia está imparable, ahora voy a hincharme a comprar y me echo a dormir. Oiga, mañana entra una regulación y tumba totalmente las acciones de Nvidia porque les incapacita para hacer X. Por tanto, mucho cuidado con el movimiento que estamos viendo. Estamos en una circunstancia en la que incluso la Reserva Federal dice una cosa y la opuesta en la misma reunión, donde reconocen que en los últimos 2 años se han equivocado constantemente en sus previsiones con respecto a los tipos de interés, y donde, como muy bien has dicho, hay 3 personas que dicen dentro de la Fed que quieren subir 100 puntos básicos más. Por tanto, ahí en nada, ¿eh? Es que es una barbaridad. Así, de aquí a final de año, cuando todo el mundo está descontando esa pausa, eso 0,25 como mucho en todo el año, no, hablamos de un 1 completo. No, el problema de esos 3 es que si hay una subida de 0,25, una parte del mercado va a entender, bueno, y 0,25 más, tampoco pasa nada, ¿no? Estamos un poco ya asumiendo todo. Venga, pues 0,25, ¿qué más nos da? Vale, y 0,25 más cuando dices, pero si tienes la economía, se te está cayendo. La economía, ¿no? Ojo, que se nos olvida. Ese componente deflacionario. Se nos olvida lo que ha pasado hace un mes con los bancos, con la liquidez bancaria. Ojo, es que si seguimos así, es que va a haber más bancos que realmente se resientan sus balances, porque es que no es posible. Sí. Pues bueno, con mucho cuidado, y hay muchos que conocemos que están en situaciones bastante precarias ya a día de hoy. Si subimos un punto entero más, pues es bastante probable que más de uno tenga que salir por la puerta de atrás, como hemos visto ya un par de ellos.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Javier Echeverría, Active Trades. Buena tarde, buena noche allí, buen negocio. Igualmente, muchas gracias, José. Disfruta mucho de ese día allí. Gracias, Echeverría.